Bendición, iglesia. Para mí es un honor este momento, así que muchísimas gracias. Pueden tomar asiento porque antes de comenzar hay algo que me encantaría decirles. Lo voy a hacer desde aquí. ¿Por qué lo voy a hacer desde aquí? Hace unos días el pastor y profeta Israel Valenzuela me paró aquí, en este momento. Y él dijo, en 14 días recibirás respuesta. Hoy se cumplen los 14 días. Yo no sabía realmente, siendo sincero, de qué se trataba. En ese momento yo llegué a mi casa, comencé a orar y yo, Señor, dime de qué se trata, porque uno ora y ora, pero a veces no tiene las peticiones tan pendientes. Al segundo día, el Señor me dijo, en 12 días subirás al altar. Yo no lo sabía. Y yo dije, bueno, eso fue que comí mucho o me acosté con hambre, no sé, me puse a orar con hambre. Y cuando unas amigas me preguntaron, yo le dije, no estoy seguro, pero creo que tengo la respuesta. Pasaron los días, en una conversación con la pastora coordinamos lo que es la dirección del servicio para audiovisuales, la gente de sonido. Y cuando hablo con el líder de sonido, que es Cueto, él me dice, ¿pueden predicar la palabra Heuris o tú? Yo, bueno, hablaremos con Heuris entonces. Yo le escribo a Heuris y yo pensando que Heuris me dirá, tengo una revelación para la iglesia, líder, qué bueno. Heuris me dice, para mí será un placer escucharlo hablar de la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, ya, me toca. Ayer la pastora me escribe para confirmar quién es que va a predicar. Le digo yo, pastora, Heuris me pasó la prédica a mí. Y yo salgo del trabajo y cuando llego al trabajo, yo digo, bueno, si la pastora no dice nada, no responde o ella no está de acuerdo, fue que todo eso pasó en mi mente y yo me lo inventé. Cuando veo el mensaje de la pastora, Dios te use. Entonces, hermanos, ¿por qué les estoy contando esto? Les estoy contando esto no para que ustedes piensen que el Señor ha diseñado este momento para engrandecerme o que Él hizo todo eso porque se trata de mí. De hecho, no se trata de mí. Cuando yo le estaba hablando al Espíritu Santo, Él me estaba diciendo que se trata de ustedes. Él planificó todo esto. Tenía meses y meses tratando esto porque quiere entregarle una palabra a ustedes. No se trata de mí, de lo que yo pueda hacer. Yo solamente soy un instrumento. Y gloria a Dios porque estoy aquí. Pero Él los debe amar tanto y nos ama tanto que Él fue tan meticuloso y tan detallista para que yo estuviera aquí. Y se trata de ustedes. Así que yo les pido por favor que abran su corazón a la palabra que el Señor va a entregar el día de hoy. Ya me la entregó a mí y me puso aquí para compartirla con ustedes. Así que me gustaría que hicieran esta oración conmigo, por favor. Padre, gracias inmensas, Señor, porque si estamos aquí es porque tú lo has dispuesto así. Te ha placido, Señor, que estuviéramos aquí. Padre, yo te pido que lo que vaya a salir de mí no sea, Padre, cosa mía, sino que sea tuya. Que sea tu espíritu que use mis labios para transmitir la palabra que tú has depositado en mi corazón, Padre. Yo te pido que si algo va a salir de mí, de lo que yo creo, de lo que yo conozco, Padre, que tú enmudezcas mis labios, Señor. Así que yo te pido, Señor, que lo único que salga sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón predicar bajo el tema una experiencia victoriosa. Abran su Biblia, por favor, en Mateo 14, desde el 22 al 33, por favor.
Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Bien. Jesús anda sobre el mar. Voy a leer desde el 22 al 33, pero me voy a enfocar únicamente desde el 24 en adelante. Leeré los versículos anteriores para que tengamos un poco de contexto. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, lo que le quiero hablar ahora, como le mencioné, me voy a enfocar más en el versículo 24 en adelante. Bien, pero ¿qué es una experiencia victoriosa? Es una palabra que la pudiéramos entender como sobreentendida, pero una experiencia victoriosa es un momento único, donde logramos algo sin igual, donde alcanzamos una victoria sobre algo o sobre nosotros mismos, semejante a un momento de victoria, un momento de ganancia. Vemos en esta situación, en el pasaje que acabamos de leer, a los discípulos siendo azotados por una tormenta. Pero en el capítulo siguiente vemos a Jesús que se acerca de una manera inesperada o de una manera que ellos no pensaban que iba a pasar, que era caminando sobre las aguas. De esto me surgieron varias preguntas cuando lo estaba estudiando. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo? ¿Por qué se turbaron y no se alegraron? Esto me hace pensar en que estamos tan distraídos y tan concentrados en las tormentas que no vemos frente a nosotros a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Por qué pensar en un fantasma si horas antes, porque viéndolo un poco más atrás, horas antes Jesús alimentó 5,000 hombres, o sea, más de 5,000 personas, porque no se contaron las mujeres y los niños? Entonces vemos un milagro tan extraordinario, porque fue con 5 panes y 2 peces. ¿Por qué simplemente pensar en un fantasma y no pensar en ahí viene nuestro Salvador o ahí viene nuestro Redentor? Y es lo mismo que le mencionaba anteriormente. Bueno, me causa un poco de gracia y un poquito de pena también, porque esos discípulos que caminaron con Jesús no pensaron en Él, sino que pensaron en un fantasma o en algo todo contrario a Él. Algo que no pasa hoy en día, ¿verdad? Algo que no pasa. El pastor Miguel Núñez, uno de mis predicadores favoritos, dice en su prédica: enséñanos a creer. Se hace esa misma pregunta él dice: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Que la primera impresión es un fantasma o la primera impresión es tener miedo. Él hablaba algo interesante, y es que el miedo distorsiona cómo vemos las cosas. El miedo nos pone una venda en los ojos y no nos deja ver a Jesús caminando sobre las aguas, sino que vemos algo muy diferente.
Y es lo mismo que pasa en nuestra vida cotidiana. Muchas veces estamos pasando por situaciones o tormentas y tenemos miedo. Y una frase muy interesante que yo escuché, y es que mi fe no puede depender de mi situación o de mis sentimientos, sino de lo que ya Él dijo. Okay. Lo voy a repetir otra vez. Mi fe no puede depender de mis emociones, de mis sentimientos o de mi situación, sino de lo que ya Él ha dicho. ¿Y qué Él ha dicho? Él ha dicho muchas cosas, pero una de las cosas que más me gusta que dice Dios en su palabra, y es que en Josué 1:5 Él dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé y no te dejaré. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿por qué tener miedo? Entonces, vemos más adelante que Jesús llegó a su encuentro. Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el versículo 26, Jesús hace referencia a que dejemos el miedo a un lado y veamos lo que está frente a nosotros. Irónicamente, vemos en el versículo siguiente a Pedro pedir una señal. ¿Por qué pedir una señal? Porque él dice: si eres tú. Él está usando una condicionante. Dice: si eres tú, di que yo vaya a las aguas o que vaya donde ti. Pero vemos que aunque Pedro tiene esa falta de fe, que está pidiendo una señal, o una fe fluctuante que puede variar, usa palabras correctas. ¿Cuáles palabras correctas usa Pedro? Dice: manda a que yo vaya. Pedro estaba reconociendo que Jesús era la única persona con autoridad para dar una orden de que él caminara sobre las aguas. Él estaba reconociendo, aunque su fe había fallado momentos antes, de que Jesús tenía el poder para decir: ven hacia mí, caminando sobre las aguas. Y es algo muy interesante. Jesús le responde a Pedro: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Algo muy épico, algo muy interesante, un milagro genial, superhéroe, un momento de superhéroe caminando sobre las aguas, muy interesante. Pero vemos que Pedro está caminando sobre las aguas, pero puso su mirada en el viento y tuvo miedo, comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse porque puso su mirada en la tormenta y no en quien le había dado la orden. Pedro puso la mirada en el viento y no quien estaba frente a él haciendo algo extraordinario, que era caminando sobre las aguas. Otra vez Pedro desvía su mirada de Jesús y la centra en la tormenta y tiene miedo. Y esto hace que Pedro comience a hundirse. Algo similar nos pasa a nosotros, y es que muchas veces desviamos la mirada de Jesús y nos hundimos. Pero me hace preguntarme, cuando yo estoy leyendo la palabra, yo hago muchas preguntas. Y puede ser que en un versículo, en un capítulo, yo pueda durar hasta 2, 3, 4 semanas. Porque cada vez que me siento, lo leo otra vez y me surgen nuevas preguntas. Y cuando yo estaba leyendo esto, me surgió una pregunta muy interesante y creo que es la base de este mensaje. ¿Por qué Jesús no detuvo la tormenta antes de que Pedro saliera? ¿Alguno de ustedes ha pensado eso? ¿Por qué Jesús, antes de darle la orden a Pedro de que caminara sobre las aguas, simplemente no detuvo la tormenta? Y dijo: si detengo la tormenta, ya él no se va a hundir. Ven, y él va caminando tranquilamente. ¿Por qué dejar la tormenta? ¿Por qué simplemente Jesús no evitó que Pedro se hundiera? Y la respuesta que me dio el Espíritu Santo cuando yo estaba leyendo esto fueron muy interesantes. Y la primera es la siguiente: Jesús no detuvo la tormenta porque quería que Pedro se hundiera. Algo contraproducente, ¿verdad? Como Jesús, siendo el Salvador, siendo ese maestro, que quería que Pedro se hundiera. Esa misma cara puse yo.
¿Cómo así? Pasa lo siguiente, y es que Jesús quería que Pedro se hundiera porque estaba cuidando del corazón de Pedro. Y es que si Pedro no hubiese tenido ese momento de hundirse caminando hacia Jesús, la historia iba a ser diferente. Hoy en día conocemos la historia como Pedro, el que caminó sobre las aguas, se hundió y fue rescatado por Jesús. Si Pedro en ese momento no se hubiese hundido, tal vez la historia hubiese sido diferente. Pedro, la persona que caminó como Jesús, y ese apartado de Jesús los rescató, no estaría en la Biblia. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Y pasa a la respuesta número 2, que es básicamente la misma. Y es, si Jesús hubiese calmado la tormenta, le hubiese quitado a Pedro la oportunidad de vivir una experiencia victoriosa. Pero ¿cuál experiencia victoriosa? Muchos hablamos de lo que es Pedro caminó sobre las aguas, y como dije anteriormente, es algo genial, es algo muy interesante, es algo sin igual, pero la experiencia victoriosa de Pedro no fue esa. La experiencia victoriosa de Pedro realmente fue hundirse. Y encontramos esa experiencia victoriosa, o la cúspide de esa experiencia victoriosa, al final del capítulo, del versículo 30, donde dice, dio voces diciendo, sálvame. Irónicamente, la experiencia victoriosa de Pedro no fue caminar sobre las aguas, fue decir, sálvame. Ok, lo voy a repetir otra vez. La experiencia victoriosa de Pedro no fue caminar sobre las aguas, fue decir, sálvame. ¿Por qué? Porque cuando decimos, Señor, sálvame, nos entregamos. Cuando decimos, Señor, sálvame, nos rendimos ante el Señor. La mayor experiencia que usted puede vivir no es estar en un ministerio, no es predicar, no es tener dones, no es caminar sobre las aguas, sino es decir, Señor, sálvame. Entonces vemos a Pedro en esa posición diciendo, Señor, sálvame. Y me encanta ver esto porque es un momento de que él no pensó en nadie más. Quizás él pudo haber pensado, los discípulos están ahí detrás, tírenme una soga, tírenme una red, tírenme algo, ayúdenme. Pero la única opción que él vio fue, Señor, sálvame. Lo único que estaba de pie sobre él, que podía hacer ese milagro, de que podía extender su mano, fue decir, Señor, sálvame. Y algo muy interesante y que me encanta es la respuesta de Jesús. Pero la respuesta de Jesús en este momento no es hablada. De hecho, cuando Jesús está hablando, le reclama. Porque le dice en el versículo siguiente, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero la respuesta de Jesús no fue esa. La respuesta de Jesús está palabras antes en ese versículo que dice, al instante extendió su mano y asió de él. Al instante extendió su mano y lo sostuvo, lo agarró, como usted quiera decirle. Entonces vemos que Jesús le da una respuesta inmediata a Pedro cuando dijo, Señor, sálvame. En ese momento vemos algo interesante, y es que Jesús no titubeó, Jesús no dudó en ayudar a Pedro. Simplemente Jesús extendió su mano y asió de él. Creo que pudiera dar un breve testimonio aquí antes de continuar con la segunda parte, y es que hay momentos en nuestra vida donde nosotros estamos en una posición que nos hundimos. Así como Pedro, nuestra fe puede fallar, así como Pedro podemos ceder a lo que es nuestra propia carne, nuestro
propia concupiscencia, podemos estar hundiéndonos. Y lo ideal sería decir, Señor, sálvame. Hubo un momento en mi vida, disculpen que hable de mí, hubo un momento en mi vida de cristiano, hace poco. Digo hace poco porque no tengo tantos años siendo cristianos. Entonces, le voy a hablar de problemas comunes de jóvenes como nosotros. Y es una chica con la que yo tenía historia anteriormente, antes de ser cristiano. De un momento a otro comenzamos a hablar. Y tenemos mucho que no nos vemos y eso. Vamos a juntarnos. Y yo dije, ok, algo sano, cine, ok, no hay problema. En ese momento, en esos días, mi mente maquinó 100 maneras diferentes de pecar. Literal. La mente se pone creativa cuando va a pecar. La mente se pone creativa. Y mi mente maquinó 1000 maneras de cómo yo podía fallarle a Dios. Y yo recuerdo que un viernes en United, yo me pongo a orar, porque uno lo deja pasar como desapercibido, como uno intenta disfrazar todo como, es algo sano, es solamente una salida al cine, pero uno sabe todo lo que conlleva todo eso. En el fondo uno lo quiere ocultar, pero uno sabe. Y mientras yo estaba orando, el Señor me mostraba eso, y me mostraba todo lo que había en mi corazón. Y yo le dije, Señor, yo no quiero fallarte. Y comencé a llorar, y comencé a clamar, y comencé a decir, Señor, sálvame. Yo no comencé a decir, Señor, sálvame de la tentación, o sálvame de esa persona, sálvame de mí. Sálvame de mis propios deseos, Señor, sálvame de mi concupiscencia, sálvame de mi carne. ¿Y saben qué pasó? Al día siguiente, resulta que la chica me escribe y me dice, no nos podremos ver hoy. Resulta que esa noche, la noche anterior, mientras yo oraba, la abuela se puso mala. Gracias al Señor que está viva. Mire, uno se ríe ahora, pero yo le dije, gracias Señor que fue mala solamente y no te la llevaste, porque iba a ser una carga de conciencia. Pero ¿qué yo pude ver ahí? ¿Qué yo pude ver ahí en ese momento? Yo grité, yo clamé al Señor y yo dije, Señor, sálvame. Y lo que yo vi fue una respuesta de Dios inmediata. Lo que yo vi en ese momento fue a Jesús extenderme la mano así como hizo con Pedro. Y yo quiero que entiendas esto. Hay momentos en esta vida, el Señor me hablaba de muchas personas, me hablaba de matrimonios que en algún momento estaban caminando sobre las aguas y hoy tal vez se están hundiendo. Me hablaba de personas con ministerios enormes que caminaban sobre las aguas y hoy se están hundiendo. Me hablaba de familia, me hablaba de personas en esta casa que sienten que se están hundiendo. Pero Jesús no dejó a Pedro en el agua. Jesús no dejó a Pedro en el agua. Y quiero decirle lo siguiente, pero vamos a hacer un paréntesis antes de continuar en esa parte. Algo que me marca muchísimo y que me predica mucho a mí, porque me encanta ver la vida de Jesús, por eso estudio tanto los evangelios, y es cómo Jesús organiza sus acciones para salvar a Pedro. Miren esto. Jesús nos muestra algo importante de su carácter y es su compasión y cómo Él prioriza las acciones. Vemos a Jesús que le reclamó a Pedro, pero ¿cuándo le reclamó a Pedro? Después de extender su mano.
vemos que primero Jesús extiende su mano y luego le reclama a Pedro, luego le exhorta a Pedro. Y muchas veces nosotros como líderes, como familia, como amigos, tendemos mucho a exhortar, a reclamar, a decir, ¿está mal? No, para nada, Jesús lo hizo. Pero ¿desde qué posición Jesús lo hizo? ¿Desde qué momento Jesús lo hizo? Jesús tenía la mano extendida antes de él reclamar y antes de él predicar. Fíjense en algo. Eliezer, disculpa, ven un momento, corre. ¿Te puedes hincar un momento ahí? Ok. Fíjense en algo. Jesús, para poder salvar a Pedro, lo más probable, porque no dice qué tan rápido Pedro se hundió. No dice si Pedro se estaba hundiendo de acuerdo a cómo iba fallando su fe, o Pedro se hundió de repente. Pero Pedro se estaba hundiendo. Bien, Pedro se estaba hundiendo. Entonces, Pedro se está hundiendo, pero ¿cómo Jesús ayuda a Pedro? Jesús no va a extender su mano así. Jesús tuvo que inclinarse para salvar a Pedro. Y lo más probable, dependiendo qué tan hondo esté Pedro, qué tan profundo Pedro ya haya caído, Jesús tuvo que agacharse para poder salvar a Pedro. Nosotros como líderes nos estamos inclinando para salvar a nuestro compañero. Nosotros como personas, como amigos, como familia. Yo quiero que entendamos esto. ¿Y por qué hice un paréntesis aquí antes de continuar porque se trata de Pedro y su experiencia victoriosa, pero por qué hice un paréntesis aquí? Muchas veces nosotros queremos estar reclamando, queremos estar corrigiendo, y no está mal, de hecho está muy bien hacerlo. Pero es mejor hacerlo cuando tenemos la mano extendida. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué es tan importante extender primero la mano y luego corregir? ¿Por qué es tan importante? Y el Espíritu me hablaba a mi corazón y me decía, hay personas que están tan hundidas, hay personas que están tan hundidas que ya sus oídos están cubiertos de agua. Y no van a escuchar cuando tú les corrijas. Hello, escuchen esto. Hay personas que están tan profundo en el problema que no van a escuchar la corrección. Hay personas que están tan profundo en el problema que no van a escuchar el consejo. ¿Qué hace Jesús? Primero extiende su mano. Y tal vez, luego de que extienda su mano, la persona podrá tener los oídos disponibles para escucharte. Iglesia, algo más que quiero decir es lo siguiente. Ya para ir finalizando, creo que en mi mente se escuchaba más larga la prédica. Podemos ver en el versículo 32 y 33, donde Jesús y Pedro habían subido a la barca y todos le adoraron. La Biblia no especifica cómo ellos llegaron a la barca y no nos dice si Pedro volvió a caminar o Jesús cargó a Pedro. Pero algo de lo que yo estoy seguro, de lo que estoy muy seguro, es que nadando no llegaron. ¿Por qué nadando no llegaron? Porque yo creo que nadando no llegaron. Y es que se me hace ilógico es que Jesús venga caminando desde la orilla para luego ponerse a nadar. Si ya él venía caminando desde la orilla, con tempestad, con viento, con todo, él venía caminando desde la orilla sobre el mar. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice lo siguiente, y es que Pedro caminó, se hundió, le falló su fe, se hundió, pero clamó por salvación y regresó a la barca. Pero ahora él no iba solo. Él regresó a la barca con Jesús.
Iglesia, hoy yo quiero invitarte a que tengas una experiencia victoriosa al igual que Pedro. Clama por salvación. Clama por salvación y hay una mano que se extenderá y volverás a caminar sobre las aguas. Pero esta vez caminarás de la mano con Jesús. Hay algo que el Señor puso en mi corazón y es algo que no lo quería hacer, siendo sincero, porque es la primera vez que predico. De hecho, es la primera vez que predico en mi vida. Pero el Señor puso algo en mi corazón y me gustaría que se pusieran de pie un momento, por favor. Cecia. No, gracias, pero algo que el Señor también puso en mi corazón, y disculpe que detuve la adoración, y es lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el diseño del servicio es oración, adoración y luego palabra? Cuando yo le preguntaba al Señor esto, Él me decía lo siguiente: la oración es la base del servicio, fundamenta el servicio. La adoración es donde nosotros venimos a entregar, venimos a vaciarnos, venimos a darle a Dios. Pero la palabra es cuando Dios nos llena. La palabra es cuando de lo que Él quiere, Él nos llena. Entonces, yo emocionado, mi primera prédica, yo estoy pensando como, voy a ministrar, voy a poner una canción de fondo, voy a adorar. Pero el Señor me ministraba y me decía no. Porque esta vez yo quiero que mi iglesia se vaya a su casa llena de palabra. Y es que si ahora nos ponemos a adorar, es posible que muchas de las personas que están aquí, cuando lleguen a su casa, no van a recordar la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hacer una oración. Es corta, es una oración muy breve. ¿Por qué es breve? Porque Pedro solamente dijo 2 palabras: Señor, sálvame. Pero hay algo que yo quiero hacer y es que estaba en mi corazón. Y yo dije, bueno, es mi primera prédica, no voy a hacer locuras. Pero mientras estaba aquí de pie, el Señor lo trajo otra vez a mi mente. Y es que yo quisiera, por favor, que ahí mismo donde usted está, si hay personas que han sentido que en algún aspecto de su vida, sea cual sea su matrimonio, sea su familia, sea su trabajo, sea usted mismo, que sienta que se está hundiendo de alguna manera, o que sienta que necesita una mano extendida. Si usted lo desea, puede inclinarse donde usted está. Y es que el Señor también me mostraba y me decía: si alguno de ellos se inclina, el que está a su lado, sostenga su mano. Porque el día de hoy, así como hablaban los adoradores, hay una renovación de pacto. Hay una mano extendida el día de hoy. El Señor no hizo todo lo que hizo. No me puso a ayunar 45 días porque, 35, porque primero eran 21 de nuestra casa y luego me puso a ayunar 14 días más. Una persona flaca ayunando, imagínense, es un problema. Pero el Señor no hizo todo eso para que la iglesia hoy se quede igual. Hay personas en esta casa que tienen que clamar desde dentro. Tienen que clamar desde dentro como que si se estuvieran ahogando literal y decir: Señor, sálvame. Hoy, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, de mi concupiscencia. Señor, sálvame de mi carne. Padre, sálvame de mis decisiones. Sálvame de mí. Señor, mi matrimonio
una vez estaba a flor de piel caminando sobre las aguas, pero hoy se está hundiendo. Señor, sálvalo. Mis hijos una vez me obedecían, mis hijos una vez estaban caminando sobre las aguas, pero hoy se están hundiendo. Señor, sálvalos. Mi trabajo, mis finanzas, mi casa, en algún momento caminaron sobre las aguas, pero hoy se están hundiendo. Señor, sálvalos. Mis amigos, Señor, mis amigos, esas personas que tanto quiero, tanto amo, algún día caminaron sobre las aguas, pero hoy se están hundiendo. Sálvalos, Señor. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu posición, pero clama, clama. Porque yo he visto la mano de Dios extendida. Yo he visto su mano extendida. Y dice la Biblia que fue inmediatamente. No dice que titubeó, no dice que dejó ahí que bebiera un poco de agua. Dijo inmediatamente, extendió su mano y asió de él. Lo sostuvo. Lo tomó, lo agarró. No dejó que se hundiera. Iglesia, clama. Clama por salvación. Porque no hay una experiencia victoriosa más grande que pedir salvación. Porque cuando pedimos salvación estamos diciendo: Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo, yo mismo no puedo. Necesito de ti. Necesito de ti. No necesito de nadie más, solamente necesito de ti. Sálvame, Señor. Hoy sálvame, Señor, que te necesito. Mira mi corazón, Señor. Sálvalo del ego, sálvalo del orgullo, sálvalo de la falta de perdón. Sálvalo de querer creerme que yo soy importante. Yo no soy nada. Sálvame, Señor, sálvame. Cuando tú te estás hundiendo como estaba Pedro, tú no clamas pasivamente. Tú no clamas simplemente: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Es que tu vida depende de eso. Cuando tú te estás hundiendo literal, tú dices: Señor, sálvame, pero sálvame de corazón. Tú dices: Señor, sálvame. Espíritu Santo, hoy el Señor quiere extender su mano. Hay personas que tienen que entender esto. Aunque te estés hundiendo, clama y volverás a caminar sobre las aguas. Clama y volverás a caminar sobre las aguas. Clama por salvación y su mano será extendida. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra no ha caído, Señor, en un mal terreno. Hay corazones dispuestos aquí, dispuestos a decir: Padre, sálvame. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias porque tu palabra, lo que tú has depositado en mi corazón, ha sido compartido. Porque lo que tú has depositado en mi corazón, hay personas que se lo van a llevar el día de hoy. Yo quiero que entiendas esto. En nuestra vida, incluso la Biblia dice que tendremos aflicciones. Hay momentos en que le fallaremos a Dios. Hay momentos donde nos hundiremos. Hay momentos donde estaremos mal. Pero siempre habrá un Jesús frente a nosotros, dispuesto a extender su mano. Somos imperfectos. Somos seres imperfectos. Podemos fallar. Pero su gracia es inagotable. Iglesia,
Dios le bendiga, iglesia. Yo quiero que hoy ustedes se vayan con esto en el corazón. Y es que cuando ustedes se estén hundiendo, si se están hundiendo ahora, ustedes puedan decir: Señor, sálvame. Y cuando llegue el momento, que llegará, no estamos exentos a eso, llegará ese momento donde no tendremos fuerzas, donde nos hundiremos, donde nuestra fe fallará. Pero en ese momento quiero que usted recuerde esto. Pedro clamó: Señor, sálvame. Y fue salvado. Dios le bendiga, iglesia.